Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos medios días. Gracias a todos en CAIRE, a los organizadores y a toda la directiva por la invitación a participar. Quiero contarles que este es un tema ya hacia el lado de alergología e inmunología y vamos a cambiar un poquito el, la dirección de estos procesos eh, y vamos a hablar de la marcha atópica como término muy importante en dónde estamos y qué podemos hacer. Estos son mis conflictos de intereses, nada que ver con esto. Y rápidamente, en unos 20-30 minutos, revisaremos conceptos actuales que hay de marcha atópica y plantear algunas estrategias, digamos, preventivas abortivas o que paren o reduzcan la progresión de la marcha atópica. Con esto vamos a hablar algo de consideraciones generales, de en qué consiste todas estas versiones que existen sobre trayectorias, porque hay una sola marcha, pero muchos caminos para llegar a ella. Hablaremos un poco de los mecanismos patogénicos, desde la marcha atópica clásica, hablaremos sobre factores de riesgo para algunos pacientes que hacen la marcha atópica clásica y luego terminaremos con estrategias de prevención. Rápidamente, la marcha atópica es la progresión secuencial de diferentes enfermedades alérgicas, ¿sí? En diferentes órganos y por diferentes alergenos, ¿sí? Como mencioné, existe una sola marcha, ¿sí? Considerado como un término logístico que lo usamos en consulta, pero existen muchos caminos para recorrer esa marcha. Y no todos los pacientes a quienes les describimos que tienen una marcha atópica la hacen realmente clásica, que es esa trayectoria de inicio en dermatitis atópica, es la primera, que luego evoluciona en alergia a alimentos y alergia respiratoria. Esta es la clásica y en una forma lineal. La mayoría de los pacientes, como ven aquí, menos de 1 en 5 pacientes hacen esta progresión de esta forma lineal. La mayoría la pueden hacer en forma no lineal. La progresión va a depender de la dermatitis atópica y de una característica como vamos a ver la severidad, por ejemplo. ¿Qué tan temprano la presente? La persistencia de la dermatitis atópica y si hay historia familiar, porque esto es una enfermedad, un proceso en donde hay mucha historia familiar y genética. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que explican esta progresión o esta marcha? El primero y más importante, pues la genética para los diferentes órganos o sistemas comprometidos, la disfunción de barrera cutánea, es hoy en día el foco de atención de cómo podemos mejorar la barrera cutánea y obviamente la disfunción inmunológica. Muchos de estos pacientes tienen muy poco compromiso de barrera cutánea, pero tienen una disfunción inmunológica y cómo el estrés oxidativo empieza a ser importante como factor de riesgo para un proceso crónico, inflamatorio, crónico de bajo grado que se perpetúe en el tiempo. Vamos a hablar un poco sobre prevención, sobre todo de la primera puerta en la marcha atópica, que es la dermatitis atópica, y cómo reducir o disminuir la sensibilización cutánea y algo sobre prevenir alergia a alimentos y alergias respiratorias. Como mencionábamos, esta es la marcha clásica en donde la mayoría de los niños tempranamente empiezan con dermatitis atópica y la dermatitis atópica le abre las puertas a la alergia a alimentos y estos dos procesos se ven en la medida que va aumentando la edad a posteriori con alergia a respiratoria, rinitis y asma y ya no habría, ya ha desaparecido la dermatitis atópica. En tiempos hablamos de los primeros meses, la mayoría de estos chiquitos antes del año o de los 2 años hacen la dermatitis atópica, el eczema, seguido o simultáneo con alergia. Cuando la dermatitis atópica es muy severa, se asocia con alergia a alimentos y estos son factores de riesgo para hacer asma y rinitis. En nuestro medio y en la clínica a veces vemos
la marcha clásica, que es esta: dermatitis atópica, luego alergia a alimentos, luego rinitis y asma, pero a veces vemos en nuestro medio también como antes de la dermatitis atópica hay una alergia a alimentos desde temprana edad, ¿sí? Un mes, 2 meses, y luego seguido de la clásica, o muchas veces hay dermatitis atópica con muy poca alergia a alimentos, y estos pacientes no hacen nada lineal, sino que cuando tienen en la etapa escolar o del adolescente aparece la alergia respiratoria. Hay muchos fenotipos de la marcha atópica, en donde la influencia genética, pero también la influencia ambiental, que es algo que hay que tener en cuenta, y el estatus socioeconómico va a modificar la expresión y para qué camino, si es el regular hacia asma y rinitis, o si se va a alergia a alimentos, y aparece otra marcha, otro final, otra trayectoria, otro desenlace de la marcha atópica, y es que la dermatitis atópica, por el compromiso epitelial, es un riesgo también para alergia alimenticia, que hoy en día llamamos esofagitis eosinofílica. Hay otro tipo de marchas atópicas que siempre hemos tratado en la edad pediátrica de unificar. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que empiezan con la marcha atópica antes de la dermatitis atópica pueden tener alergias no IgE mediadas, como sangrado por la cola, proctocolitis, alergia a las proteínas alimenticias, y aparecería la dermatitis. Eso se seguiría con la marcha, lo cual quiere decir que de estos pacientes pueden tener alergias alimenticias no IgE mediadas y luego seguir con la dermatitis atópica. Es importante, por ejemplo, para un pediatra. Ahora, tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que tienen dermatitis atópica no progresan a ninguno de los tres vías clásicas, ¿sí? Y les desaparece la dermatitis atópica en la mayoría de los pacientes. Rápidamente, ¿cuáles son los factores que hacen que la marcha atópica se lleve a cabo, se perpetúe, pase de dermatitis a las otras áreas respiratorias, teniendo en cuenta que la mayoría no hacen marcha atópica y se quedan como dermatitis atópica? Son los factores que aquí pongo yo como multimorbilidades. Si mi paciente empieza muy temprano la dermatitis atópica, si tiene historia familiar de atopía, y si este paciente persiste en el tiempo, en los primeros meses, la dermatitis atópica, y hay alteraciones genéticas como mutaciones de filagrina, muy probablemente este paciente va a desarrollar una real marcha atópica. ¿Cómo es el curso de la marcha atópica? Que nos preguntamos siempre. Por lo general, los pacientes con predisposición genética y con eczema temprano, que lo hacen en los primeros meses o años de vida, van a tener siempre una alteración de barrera de piel, lo que hace factible y posible y facilita la penetración de alergenos, y estos alergenos dentro de la piel estimulan al sistema inmunológico a responder con inflamación T2, se llama TH2, lo cual produce una sensibilización y luego una inflamación que va a llevar a que haya muchas células inflamatorias tipo TH2 que van a circular de la piel hacia pulmones, hacia las narices y hacia el nivel intestinal. Si nos volvemos a exponer a ese alergeno, por ejemplo, el huevo o un ácaro, se exacerba la dermatitis, o puede haber también compromiso de alergia alimenticia y en un futuro asma y alergia rinitis, sobre todo con exposiciones a alergenos aéreos, aeroalergenos. Miren que hay otro tipo de marchas, no siempre son la marcha atópica clásicamente asociada a la dermatitis. Si ven, la dermatitis atópica es también la primera puerta para la llamada marcha inflamatoria, porque esto es una enfermedad sistémica que está mandando a la circulación muchas citoquinas que hacen que el paciente se asocie también a trastornos metabólicos, inmunológicos y metabólicos, y tienden a hacer trastornos nutricionales como la obesidad,
que produce resistencia a la insulina, disfunción endotelial, arteriosclerosis y compromiso cardiovascular. Luego, la dermatitis atópica es también un factor de riesgo para hacer una marcha inflamatoria. Vamos a seguir adelante con los mecanismos patogénicos. ¿Cómo se explica mecanísticamente hablando la dermatitis atópica? Pues resulta, la marcha atópica. Se requiere en alergia o en atopía de alergenos. Inicialmente son alimenticios y luego los aeroalergenos, ¿sí? Muchas veces, como hay una alteración de barrera de piel, como lo vamos a ver, hay una mayor colonización de estafilo, como lo mencionó la doctora Ordóñez y la doctora Mariana. Vamos a ver que hay una predominancia en ese microbioma de Staphylococcus aureus, ¿sí? Y se pierde la biodiversidad microbiana de la piel, y esta actividad humana del rascado, porque las terminaciones nerviosas salen expeditas y no tienen cobertura, ese rascado hace que se profundice toda esta exposición del exposoma en piel, y eso va a inducir a que este epitelio llore, y llore lo que se llaman citoquinas de alarma o alarminas, que son la 33, la TSLP, la interleuquina 25, que hacen que estas células dendríticas, que tienen como dedos, atrapen esos alergenos y lo interioricen y lo procesen y se lo lleven al ganglio vecino, al linfocito TH, inicialmente primitivo, pero luego se vuelve TH2, porque aquí hay otras células que están produciendo interleuquina 4-13. Estos linfocitos TH2, ya definidos como tal, van a producir citoquinas como la 4 y la 3 y la 5, que van a inflamar y van a producir la metaplasia de esta piel. Y sobre todo son los inductores de que el linfocito B, que está ahí en el ganglio, vecino de los linfocitos T, produzca inmunoglobulina E, que va a producir la cascada alérgica inicial. Todas estas citoquinas que ven ustedes aquí, subepiteliales, por ejemplo, y la IgE, viajan, ¿sí? Por la circulación sistémicamente, y van también a producir, además de más dermatitis a distancia, incluso en piel no inflamada, van a ir hacia producir alergia, a comprometer a nivel digestivo y producir alergia a alimentos, alergia respiratoria y rinitis. Esto es el mecanismo básico. Sin embargo, lo inicial, lo primordial es que la piel, hay una alteración en la barrera de la piel cutánea, y la piel cutánea de los niños que empiezan dermatitis atópica, incluso antes de tener un eczema visual, primeras semanas, primeros días o al nacer, incluso no atrapan el agua y pierden el agua. Son pacientes que tienen una alteración en su arquitectura cutánea, en donde hay una mayor permeabilidad y se meten alergenos, y sobre todo se pierde el agua. Este es el mecanismo inicial principal de la dermatitis atópica a nivel de piel, y aquí empieza la marcha atópica. Es incapaz la piel de conservar el agua y tiene una pérdida transepidérmica de agua. Pero eso explicaría cómo la marcha atópica desde la piel hacia la parte respiratoria. Pues miren en concreto esta diapositiva, en donde vemos que la disfunción de barrera, el rascado y todos estos procesos de irritación y de infiltración que ya mencionamos, hacen que todo este sistema inmunológico de local se vuelva sistémico, y entonces hay un spilling, un drenaje continuo de citoquinas que inicialmente están en piel y van sistémicamente, ¿sí?, a influir sobre otros tejidos a distancia, incluyendo el árbol respiratorio. Estas citoquinas, como las alarminas, ¿sí?, y la interleuquina 4 y 13, son citoquinas que promueven o que son promueven que el sistema respiratorio no se defienda bien. En otras palabras, son citoquinas proinflamatorias y que producen deficiencia de defensas. Por eso estos pacientes que tienen aumento circulatorio y en piel de citoquina
o alarminas, interleuquina 4 y 13 hacen no solamente más infecciones, estafilococo, virus, en la piel, sino a nivel respiratorio. Son niños preescolares que empiezan a hacer sibilancias con los virus y hacen asma a posteriori. Para desarrollar todos estos procesos se requiere una predisposición obviamente genética y otros factores ambientales como ya lo veníamos mencionando. Hemos hablado de que existe una inflamación crónica que va progresando incluso clínicamente. Por ejemplo, en piel uno puede ver que hay dermatitis atópica incluso en piel no afectada, lo cual indica que hay una inflamación cutánea crónica, subaguda muchas veces, en donde los mismos factores de la marcha atópica, genética, hipersensibilidad, disfunción de piel, del ambiente, alergenos, alteraciones del microbioma, ¿sí? Todo eso van generando una inflamación crónica de bajo grado que va estimulando al sistema inmune a que se disregule, y eso va produciendo, junto con las alarminas que ya mencionábamos, un aumento del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es nada menos ni nada más que una célula inflamada permanentemente que no se apaga y que está en un imbalance entre todo lo que oxida, las reacciones, las especies oxidativas reactivas, sobre el potencial antioxidante del organismo, ¿sí? Está vencido, la batalla está perdida, y no hay un estrés oxidativo acumulado por el acúmulo, valga la redundancia, de especies de radicales. Esto hace que la inflamación persista y esto tenemos que tratarlo en nuestros pacientes. ¿Cuáles serían los riesgos? Los riesgos de la marcha atópica, pues obviamente la genética. Concentrémonos en esto. Si yo tengo un déficit en la estructura de la filagrina, que es una proteína bien importante en la estructura de la piel y en la defensa córnea, esto predispone, ¿sí?, genéticamente y se relaciona con mayor severidad de dermatitis, con una dermatitis de muy temprana edad, muchas veces dermatitis más alergia a alimentos, y muchas veces es el camino lineal para desarrollar alergia a alimentos y alergia respiratoria. Pero sobre todo la filagrina es prácticamente una proteína de defensas. Cuando hay bajas en concentración de filagrina, ya sea genética o fisiológicamente o fisiopatológicamente, hay más infección por estafilo. Luego, entre más severo es la dermatitis atópica, se puede demostrar por una reducción en la diversidad del microbioma de la piel y un aumento del estafilococo en la infección. Hay más herpes, hay más dermatitis herpéticas, y son pacientes que se van a reconocer porque no solamente tienen una dermatitis seca, sino que vamos a ver hiperlinearidad muy temprano y manifestaciones en las mejillas y en las manos muy temprano. Miren que la hipótesis que actualmente tiene más relevancia en la dermatitis atópica es la alteración de la barrera epitelial. Ya sabemos que esta barrera epitelial defectuosa, ¿sí?, expone a que esta epidermis sea permeable y se exponga a daño, a agentes externos que van a producir una inflamación, una mayor colonización de oportunistas, a provocar una disbiosis de ese microbiota y a disminuir la biodiversidad, y se exponen mucho más los estafilococos, y hay una posibilidad de que estas bacterias que están aquí colonizando transloquen a las áreas subepiteliales y provoquen procesos a distancia. Y esta respuesta anormal es una respuesta de inflamación crónica a agentes oportunistas que hace que la barrera epitelial se dañe más. Entonces, ¿cuáles son? Prácticamente esto es lo mismo. El defecto de barrera afecta principalmente a las enfermedades alérgicas, pero también enfermedades autoinmunes y enfermedades a distancia. Pero quiero centrarme un poquito más a todos estos procesos que vemos acá: bacterias, detergentes, surfactantes, que es el exposoma que está dañando ese epitelio, y lo vemos aquí representado. Por ejemplo, ¿qué altera o qué favorece que haya marcha atópica de dermatitis hacia alergia respiratoria? Pues obviamente
las alteraciones en la dieta, la falta, el consumo exagerado de procesados, enzimas, químicos, alteraciones en el balance de los ácidos grasos, ¿sí? Y muchas veces el consumo de fórmulas y de alimentos prefabricados, el abandono de la comida ancestral, por ejemplo, es hoy en día un gran problema que inflama el intestino. Si vemos acá el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad ambiental, la estamos viviendo en ciudades, principalmente la polución a monóxido, a material particulado, todo esto que vemos aquí en incendios forestales, los cambios ambientales, la pérdida, las alteraciones en la biodiversidad animal, juega un papel muy importante en la expresión personal individual de cada de estos pacientes. Miremos ahora el microbioma. Aquí hay un problema muy importante. Siempre que hay dermatitis atópica hay disbiosis de la piel y eso hace que se altere esa microbiota, se altere la biodiversidad, disminuye la microbiota normal y eso predispone a que haya un imbalance y a un aumento de la inflamación crónica de esa piel y que persista y que se vuelva más severa. Ni qué decir de los factores ambientales a los que está expuesto ese niño a temprana edad o ese adulto en quien se le perpetúa la enfermedad. Muchos de ellos estamos expuestos a microplásticos, ya sea ingeridos o directamente con químicos con los cuales estamos habituados a lavarnos, nos quitamos la grasa, le quitamos el calcio a nuestros neonatos, nos quitamos la grasa que nos protege con estropajos, etc. Estamos expuestos respiratorio y a nivel cutáneo todo el día con diésel, microplásticos, cigarrillos, etc. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la marcha atópica? Si teniendo en cuenta todos estos factores, ¿qué podemos hacer? Factores, las estrategias hoy en día de prevención están ubicadas obviamente en tratar la polución, en no fumar, en leche materna, en evitar exceso de antibióticos y en suplementación con alimentación rica en probióticos normales, yogures, etc. Aumentar la conexión con la naturaleza es bien importante. En las ciudades donde más dermatitis atópica, esta es una enfermedad este es un proceso, la marcha atópica, tanto la dermatitis como la alergia respiratoria y la alergia a alimentos, se debe a la urbanización, a la industrialización, al bajo consumo de frutas. Entonces hay que aumentar el consumo de frutas y vegetales, hay que inclinarnos un poco hacia la dieta vegetariana o dieta mediterránea, como vamos a hablar. Se ha reducido mucho el contacto con la naturaleza y sabemos que la naturaleza produce inmunotolerancia. Hay que promover en las escuelas y en las actividades por fuera del colegio contacto mayor con animales para balancear ese sistema inmune desde el niño hasta el adulto de tercera edad, y todos estos factores van a enriquecer la microbiota. Entonces, miren cómo empieza todo. Esta marcha atópica empieza en útero y luego todos estos factores nutricionales, nos vamos al microbioma, nos vamos a los estilos de vida. Hoy en día a nivel urbano, a nivel industrializado y en ciudades, estos son los principales factores modificables, ¿sí? El estrés, el exceso de medicamentos, los factores sociales y todo eso integrado con la biología de sistemas y la ómica es bien importante para ir entendiendo en el manejo. Empecemos desde la etapa prenatal e incluso transgeneracional. Aquí debería aparecer la abuela o la mamá de esta señora, o sea, la abuela de este ser humano, ¿sí? Empieza todo en el embarazo, ¿sí? Ese sistema inmune de esa madre influye sobre el niño, ¿sí? Y va a influir no solamente en su sistema inmune, sino en su metaboloma, o sea, tiene una relación importantísima ese sistema inmune con su crecimiento y con su influencia metabólica. Y todo eso va a hacer una inmunidad entrenada a causar en ese ser humano, que van a ser ya con una inmunidad entrenada hacia la alergia, hacia el asma, hacia la dermatitis atópica o hacia la salud, ¿sí? Si hay un contacto temprano, ¿sí? Con una adecuada microbiota, pues ese niño va a protegerse correctamente si ha nacido por parto vaginal, si no ha consumido muchos antibióticos.
Pero quizás un aspecto muy importante de mencionar en esta etapa inútero, ¿sí? E incluso antes, es que esta persona, esta mamá se alimente correctamente. Miren que como la dieta materna, la dieta durante el embarazo va a condicionar que si es rica en vegetales, ¿sí? Va a favorecer, va a disminuir, menor de 1, va a favorecer que no hayan enfermedades alérgicas, como el asma, la rinitis y todo esto. Pero si esta persona consume comida chatarra, por decirle algo, ¿sí? Van a aparecer, va a aumentar el riesgo de estas enfermedades. Hoy en día se está hablando mucho de la llamada fibra como prebiótico para esa microbiota sana que va a producir lo que se llaman posbióticos, o sea, ácidos grasos de cadena corta. Eso pasa por inútero y va donde este ser humano que se está gestando, a sus pulmones, a su piel, y va ya a influenciar esa piel desde la vía inútero para que produzca inmunoglobulina A, como lo vamos a ver, y para que haya una función adecuada de ese epitelio. Todos estos factores inúteros van a actuar también postnatalmente en la vida inmediata y va a haber una mayor producción de leche materna, de IgA, como lo vamos a ver. Rápidamente, ¿cuáles son los otros factores inúteros? El cigarrillo. Perdón, un minutico. El riesgo de la exposición, por ejemplo, a la polución ambiental, el uso de antibióticos. Aquí me refiero al uso de antibióticos tanto pre como perinatales, son un riesgo para incrementar las enfermedades alérgicas todas, como las aquí anotadas en este estudio sistemático de más de 27 estudios. La exposición prenatal a antibióticos va a estimular de que estos niños se presenten la marcha atópica clásica. La polución también es muy importante, la que estamos viendo en estos momentos aquí en Bogotá, por ejemplo, o en las ciudades principales. Esta polución vía nasal o vía sistémica va a promover que nuestro sistema inmunológico se vuelva proinflamatorio y cuando hay una exposición persistente a la polución ambiental, ese paciente va a favorecer las alergias y el asma. Uno de los protectores más importantes de la marcha atópica es la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la lactancia materna está asociada con un microbioma temprano sano. Hoy en día sabemos que los niños alimentados con leche materna exclusiva aumentan la diversidad del microbioma intestinal, tanto alfa como beta, ¿sí? Y hay un aumento en el crecimiento de bacterias como los lactobacilos, que van a reducir las infecciones de ese neonato o lactante o preescolar, las infecciones respiratorias, e incluso disminuye el riesgo de asma y de rinitis alérgica a los 4 años. Luego la lactancia materna, a través del microbioma intestinal, tiene un efecto protector de la marcha atópica. Y eso se debe a que la leche materna tiene oligosacáridos humanos, que son como prebióticos, tiene una fibra prebiótica en donde se aloja principal y selectivamente, ¿sí?, lactobacilos que van a promover la producción de posbióticos o de ácidos grasos que van a favorecer la integridad de las mucosas. También esa leche materna tiene IgA que, mire, excluyen la inmunoglobulina A secretora de la leche materna, excluye bacterias, disminuye la movilidad de estas, reduce los factores de virulencia de bacterias, hace que crezca la microbiota sana y altera la expresión de la microbiota patogénica. Miren qué ocurre ya con la leche materna a un lado, cómo los pacientes expuestos a animales, ¿sí?, a animales, perro y gato, por ejemplo. En este estudio en Australia se siguió por 12 meses a estos niños con pruebas y retos alimenticios y se encontraron
tres fenotipos básicos: el niño que desarrolla alergia a alimentos, el que está sensibilizado, o sea, tiene pruebas positivas pero no tiene enfermedad, y el que no está sensibilizado. Resulta que el que tiene perro antes de los 12 meses, ¿sí?, son el 71.5% de esta muestra no se sensibilizan, o sea, no se vuelven alérgicos, ¿sí? Muchos de ellos o pueden sensibilizarse sin síntomas y mucho menos hacen alergia a alimentos. Pero si ese paciente no tiene animales, la posibilidad de que este paciente esté no sensibilizado es mucho menor, y la mayoría hacen alergia a alimentos, o se predispone el no tener perro o gato en la casa tempranamente, se predispone a hacer alergia alimenticia, mucho más. Y eso es por un factor que ejecuta el microbioma a través de la producción de linfocitos T reguladores. Lo vemos viendo también, o lo vemos representado en lo que se llama el efecto de finca, de campo. Por ejemplo, es un estudio asiático en donde las personas que están expuestos a gallineros, a gallinas o a poultry, que son cerdos, animales de finca, ¿sí?, y que incluso pueden tener, si están expuestos a la agricultura también, tienen mucho menos, tienen un efecto protector, ¿sí? O sea que las personas que viven en áreas rurales tienen menos, como lo verde, ¿sí?, versus lo urbano, rojo, mayores posibilidades de hacer marcha atópica. O sea, finca versus no campo o finca, ¿sí?, las posibilidades de que el efecto finca o campo proteja es bien alto. Eso también se ha visto, por ejemplo, en Wisconsin, en los Estados Unidos, o en todas estas áreas, en donde en la medida, la dermatitis atópica aumenta en la medida que haya cada vez menos alimentos y nos alejemos de las fincas. Si hay este tipo de alimentos en ciertos ambientes como al norte de los Estados Unidos, si hay más vacas, cerdos y todos, hay menos alergia, menos dermatitis atópica, en la medida que la finca tenga menos gallineros o agricultura, va aumentando la posibilidad de la frecuencia y va aumentando en la medida en que nos alejemos de las fincas. Pasemos ahora a cómo se logra prevenir la marcha atópica desde la alergia alimenticia. Hoy en día sabemos que introducir tempranamente ya sea el maní o el huevo o la leche, ¿sí?, se logra evitar la enfermedad alérgica a los 6 meses, ¿sí? O sea, la recomendación es introducción temprana de maní, sobre todo en nuestro medio, de huevo. Ojalá el huevo se introduzca tempranamente cocinado, y de la leche ojalá asociada a probióticos. ¿Qué me cuentan? La doctora Ordóñez y tal vez la doctora Mariana hablaron un poco sobre si el defecto en dermatitis atópica, que es la primera puerta de la marcha atópica, es debido a una alteración o a una inmadurez de la capa córnea, ¿sí? Ponerle protección o emolientes podría mejorar la cosa. Bueno, aquí se hizo un estudio grande donde le aplicaron a todos los neonatos en este estudio grande emolientes profilácticos de los 6 meses de vida y en adelante, y para ver si estos pacientes les daba menos dermatitis atópica o alergia alimenticia. En todos estos estudios donde se usaron emolientes preventivos, ¿sí?, o profilácticos, la mayoría los descontinuó, 4 los siguieron, pero se observó que los pacientes de alto riesgo, o sea, con padres alérgicos, con historia de padres alérgicos y con pérdida transepidérmica de agua, que se les hizo muy neonatos, estos pacientes, si se les aplican emolientes preventivos al de alto riesgo, ¿sí?, se disminuía la dermatitis atópica, pero no así en la población general. Luego, tenemos que escoger muy bien a estos pacienticos de alto riesgo, historia familiar y pérdida transepidérmica, para hacer una intervención temprana con emolientes,
¿Por qué? Porque si lo usamos desinteresadamente o en la población general, yo puedo empeorar el proceso. Miren lo que vemos aquí. La asociación frecuente de cremas humectantes en la infancia temprana puede ser riesgo de alergia alimenticia. ¿Qué quiere decir? Que si mi niño no tiene problemas de defensa y de efectos de piel y lo empiezo a embadurnar en crema, por ejemplo, yo puedo traspasarle el microbioma que yo tengo en las manos e incluso alergia a alimentos, porque las manos de la madre son las que cocina. Y en este estudio, niños sin eczema, ¿sí?, a quienes se les aplicaba cremas, ¿sí?, se les empeoró la alergia a alimentos, lo cual quiere decir que de pronto este es un vehículo de transmisión de alergia a alimentos en las palmas a través de los niños. Tenemos que considerar muy bien esto. Exigir pues que haya una limpieza, una adecuada, etcétera, cuando el niño realmente necesite el emoliente. ¿Cuál emoliente? ¿Qué tipo de emoliente? ¿Cuándo? ¿Qué tanto? Es lo que está por verse. En pediatría vemos con mucha frecuencia eczemas muy tempranos, ¿sí?, que requieren tratamiento, pero le tenemos miedo a los corticoides tópicos. Yo los invito a que repensemos eso, porque un tratamiento agresivo, temprano, ¿sí?, del eczema acorta la duración del eczema y reduce la posibilidad de que se absorban o que haya alergia a alimentos, ¿sí?, a los 2 años de vida. Si yo trato a mi pacientico tempranamente con corticoides tópicos cuando tienen un eczema agudo, el porcentaje de pacientes que le reduzco la posibilidad de eczema es altísimo con respecto a lo que los hace. Luego, la invitación es a tratar agresivamente el eczema en los niños, ¿sí?, en este caso con un corticoide no fluorinado, tópico en la escalera de los corticoides de baja potencia, pero tratar temprana y agresivamente el eczema hace que se reduzcan las alergias alimenticias. Habíamos hablado de la diversidad de la madre en cuanto a la dieta, a la fibra. La madre debe, ya en el niño y en la lactancia materna, por ejemplo, la diversidad de la dieta en la infancia puede prevenir las alergias alimenticias, porque le estamos dando un microbioma adecuado, si es diversa. O sea que hay que promover que nuestros niños empiecen tempranamente la alimentación complementaria y esta sea diversa. En este estudio grande, medido por estos cuestionarios de dieta diversa a los 6 meses y al año, el consumo de frutas y vegetales, y cuando se introducían, se vio que desde el embarazo y dado una alimentación temprana en estos niños a esta edad, se vio lo siguiente: se vio que entre más aumenta el número de alimentos a los 6 meses y al año, ¿sí?, entre más diversa sea la dieta de ese lactante, y en ese niño de primer año menos alergia hay, menos dermatitis atópica hay y menos alergia a alimentos específicamente. Luego, la diversidad dietética a partir con un mayor consumo de frutas y vegetales más de 4 alimentos, digamos incluso los alergénicos, aumenta la probabilidad de que no se desarrolle la alergia alimenticia. ¿Qué ocurre con la teoría de la biodiversidad? Resulta que lo que estamos viviendo en las grandes ciudades es una alta polución, cigarrillo, acortamiento de la lactancia materna, uso desproporcionado de antibióticos en pediatría, una suplementación inadecuada, etcétera, etcétera. Todos esos son factores pro marcha tópica. Y como estamos metidos en concreto, en cemento, en ladrillo, pues hay muy poca exposición a la naturaleza, y la naturaleza es inmunotolerante. La naturaleza tiene aminas biógenas, tiene aceites esenciales que pueden ayudar mucho en esto. La naturaleza, llenar el plato de naturaleza de varios colores es bien importante. Ahora no todos tenemos que ser vegetarianos, pero sí hacer hacia una tendencia
de dieta mediterránea es en áreas donde se consume mucha fruta y vegetales principalmente y alimentos de mar, hay menos alergias. Actividades por fuera de la casa, contacto con animales temprano, preferiblemente temprano, todo eso lleva a un inmunobalance y a una microbiota rica y protectora. En la medida en que vivamos rodeados de muy poco vegetal y llenos de ladrillos, hay menos contacto con la naturaleza, eso hace que nos expongamos menos a químicos biógenos, se altera la microbiota, se altera el sistema inmune hacia inflamación T2 y esa inflamación es crónica, persistente y va a ser muy fácil que un niño con cualquier virus o gripa o cualquier cambio en la polución, en el ambiente, pues se tape porque ya hay una inflamación crónica persistente. Y lo contrario es cierto, hay mucho más consultas respiratorias precisamente porque los niños que viven en ciudades urbanas están disbióticos permanentemente por la comida chatarra, por otra serie de factores, accesibilidad, etc. Hay que hablar algo sobre lo nuevo, lo que estamos viendo de cómo nosotros podemos alterar la marcha atópica con los nuevos biológicos, por ejemplo el dupilumab. El dupilumab, al inhibir la interleuquina 4 y 13 principalmente, pues va a evitar toda esta metaplasia que ven ustedes acá, que ocurre, y toda esta alteración del microbioma y la permeabilidad cutánea, y obviamente la reducción del prurito, porque se va a ver reducido todo ese cúmulo de alarminas. Luego, hoy en día se está hablando mucho de la posibilidad, del potencial que tiene el dupilumab como bloqueador o enlentecedor de la marcha atópica. En este estudio, de más de 12 metaanálisis, se cogió esta cohorte de más de 3.000 pacientes con dermatitis atópica, los que estaban recibiendo dupi y los que estaban recibiendo placebo, y se vio si ellos hacían una vez en tratamiento con dupilumab otras enfermedades alérgicas, o sea, si progresaba esa marcha atópica. Y vemos cómo estos eventos, el asma, la inmunoglobulina E, la rinitis, el prurito, se disminuían notoriamente su progreso, su adquisición, su camino hacia la marcha atópica en aquellos que estaban con dupilumab versus placebo. También hay otros estudios bellísimos que por alguna razón no están aquí, y es cómo el dupilumab afecta, reduce la colonización por estafilococo, porque mejora la protección de la piel, mejora el equilibrio que hay de ceramidas, disminuye o mejora la producción de filagrina, ¿sí?, que se ha venido alterando por la inflamación, y se mejora la colonización por infecciones. Y el dupilumab también evita que haya sensibilización alérgica, y obviamente el dupi reduce específicamente esta citoquina, interleuquina 3, que están asociadas con el prurito muchísimo. Entonces, estamos para finalizar, yo creo que mensajes para llevar a casa. La marcha atópica clásica empieza por dermatitis atópica. El riesgo de desarrollar la marcha atópica está en relación, como lo vimos, severidad, inicio temprano, cuando se perpetúa la cronicidad, la persistencia. Muchas veces la sensibilización alérgica puede ocurrir antes de la exposición oral. Luego hay que promover, acortar la marcha atópica dando alimentación temprana, complementaria, ¿sí? Porque la dermatitis atópica se asocia con alergia a alimentos, sobre todo cuando la dermatitis atópica es severa. Entonces, una forma de evitar la marcha atópica es tratar adecuadamente la dermatitis atópica, ¿sí?, y evitar el riesgo de sensibilización alérgica y que ésta se perpetúe y siga crónica. Con tratamiento, los corticoides tópicos hay que usarlos en estos pacientes tempranamente y agresivamente para evitar esa hiperpermeabilidad y esa inflamación continua, y enfocarnos en manejar esos defectos de la barrera epitelial, es el foco actual.
qué emoliente usar, con qué componentes. Yo creo que hay que usar los emolientes cuando realmente lo necesitemos. Usar poco jabón, eso sí está descrito. Los jabones desgrasan, le quitan lo que el niño no tiene. No le quitemos el calcio cuando el niño nace. Por favor, dejémosle ese calcio a los ginecólogos, a los pediatras neonatólogos. Dejémosle ese calcio a esos niños, porque eso protege contra la marcha atópica y promueve un adecuado microbioma. Enfoquémonos en el microbioma sano a través de la alimentación temprana, pero sobre todo de la fibra y de la alimentación diversa, ¿sí? Específicamente. Pienso que ese es el mensaje que quería traerles.